mañana yo quiero ministrarles del tema, amados hermanos, el poder del segundo toque. Diga conmigo, hay poder en el segundo toque. Yo quiero que usted vea aquí en el verso 25 que dice: entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. O sea, lo volvió a tocar. Este verso, le decía a mis amados de habla inglés, es un verso que por tiempo ha sido controversial en el mundo de los teólogos. En veces la teología, hermano, puede llevarlo a uno a tratar de cuestionar mucho a Dios. Y eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo nunca ha sido cuestionar a Dios. Y por la razón, hermano, que ellos hacen eso, y algunos estudiosos y gente que trata de encontrar quizás errores en la palabra de Dios, es porque ven que Jesús no lo sanó completamente en el primer toque, sino que dicen: ¿por qué tuvo que orar otra vez? O sea, ellos empiezan a cuestionar la oración de Jesús diciendo: no lo sanó a la primera. Pero yo quiero decirle, hermano, no caigamos en ese error, porque nuestro Señor Jesucristo todo lo puede. Nuestro Señor Jesucristo, voy a repetirlo, todo lo puede. Él es todopoderoso. Y hay cosas, amados hermanos, que si Él las permite, tal como lo vimos, no fue de que Él no podía sanarlo a la primera vez, sino que en veces Dios no te suelta toda la bendición al 100%, porque si te la suelta toda, la agarras y corres y ya nunca te volvemos a ver. Entonces Dios dice: de esa bendición que yo tengo, esa bendición completa, te voy a dar una porción para que entiendas que hay más de donde esa porción vino. Ay, 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 yo no sé si alguien esta tarde está listo para esto. O sea que Dios dice: voy a tocarte, pero quiero que entiendas que el primer toque es glorioso, pero después del primer toque hay más toques que te quiero dar. Esta mañana vamos a ver el poder de un segundo toque. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes, Señor, a través de ella. Te pedimos, Padre, que nos des oídos para oír lo que dice el Espíritu, pero también boca para hablar, Señor. En mi caso, te pido que me uses para tu gloria. Bendice a tu iglesia y que sea yo un cartero, solamente un mensajero, un canal, Señor, donde pueda fluir, Padre, tu palabra en rema, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dígale a su vecino: el poder de un segundo toque. Gracias, Señor. Quiero esta mañana empezar, amados hermanos, hablando acerca del poder de un segundo toque. Me llama la atención que Marcos explica cosas en su evangelio que otros no explicaron. Me llama la atención que Marcos es detallista en lo que él escribió. Es una persona que de pronto presenta el evangelio muy diferente como lo presentó Mateo, Lucas y Juan. Mateo, amado hermano, empieza el evangelio a escribir, hermano, el evangelio de Mateo lo empieza a escribir, hermano, resaltando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Él no empieza con historias. Él no empieza, hermano, con el llamado de él mismo, el llamado de los apóstoles. Ni siquiera empieza, hermano, inmediatamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que Mateo inicia en el capítulo 1 hablando acerca de las generaciones que están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. Y empieza a hablar, hermano, de un montón de generaciones allí. ¿Por qué? Porque Mateo, hermano, está presentando primeramente al Señor debido a la generación de donde Él viene. Escuche esto. Entonces, la genealogía que presenta Mateo es una genealogía que la presenta, hermano, de acuerdo, oiga bien, a el lado de Jesús, de José. Al lado de José, el José, hermano, que estaba, hermano,
preparándose para estar con María, y el Señor vino, hermano, el Espíritu Santo, y estuvo sobre María, y concibió ella a nuestro Señor Cristo. Mateo habla acerca de la genealogía, acerca de José. De repente, hermano, empezamos a mirar, hermano, que en Lucas, hermano, Lucas también inicia, hermano, Lucas a hablar acerca, amados hermanos, de la genealogía también. Solo que él empieza a hablar de la genealogía del lado de María. Entonces empezamos a mirar que hombres, hermano, de los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Mateo empieza hablando de la genealogía de José. De pronto Lucas empieza hablando de la genealogía de María conectada a Jesús. Pero Juan, hermano, su evangelio no lo empieza hablando con una genealogía de un hombre, ni siquiera de una mujer, sino que Juan se va más atrás y empieza a hablar de la genealogía divina de Jesús. O sea, Mateo habla de la genealogía carnal de José, Lucas habla de la genealogía carnal de María, y cómo ambas están conectadas a Jesús. Pero Juan dijo: yo no quiero ver lo que es lo humano, sino que hay algo más profundo con nuestro Señor Jesucristo, y es una genealogía que no pertenece a esta tierra. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Juan se va más atrás de hombres para presentar a nuestro Señor Jesucristo no como un humano, pero como un theántropes, un Dios hombre, un Dios que dejó su gloria para venir a la tierra y encarnarse, donde después Pablo lo explica como el misterio de la piedad. Alguien está aquí en esta hora y pueda decir amén. O sea que nosotros no estamos aquí para servir, amado hermano, a alguien que es de esta tierra, pero sí para poder adorar y servir a alguien que dejó su gloria, porque cuando el hombre no pudo ser como él, hermano, él se hizo como los hombres. Está aquí en esta hora. Ok. Entonces empezamos a mirar, amados, que empieza Juan a hablar cosas diferentes. En el verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y empieza a hablar todo el capítulo 1 acerca de algo que no pertenece a esta tierra. De que sí, Dios usó la genealogía de José, usó la genealogía de María, pero si no fuera por la genealogía divina, nada de esto hubiera ocurrido. Alguien tiene que decir amén conmigo en esta hora. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, nos damos cuenta, amada iglesia, de que empezamos a mirar que en los 4 evangelios, en Mateo se habla de una cosa, en Lucas se habla de otra cosa, en Juan se habla de otra cosa, pero en medio de todo eso está el evangelio de Marcos. Y Marcos, amados hermanos, no está presentando el evangelio desde un punto de vista de genealogías, sino que Marcos está presentando el evangelio de una forma muy distinta a los demás. Marcos está presentando el evangelio, amados hermanos, que él escribió como el Dios que lo puede hacer otra vez. Escucha esto. Entonces empezamos a mirar que Marcos toma un enfoque, una melodía, un ritmo en sus escritos que empiezan a revelarnos a nosotros, hermano, nada de su genealogía de nuestro Señor, pero empieza a revelarnos de que el Señor a cual nosotros servimos es un Dios que quiere restaurarnos, quiere levantarnos, quiere bendecirnos, quiere ponernos de pie cuando nos caemos, quiere darnos otra oportunidad, quiere volver a restaurar lo que hemos perdido. Es un Dios, Marcos dice, que de segundas oportunidades, un Dios de un segundo toque. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, cuando empezamos a mirar esto, me doy cuenta de que esto es importante notarlo. Escucha esto. Anoche yo estaba estudiando esto y le decía a mi esposa: es interesante que este evangelio que presenta Marcos lo presenta muy distinto, no que sea otro, pero la perspectiva la presenta muy distinta a la perspectiva de los demás. Y empecé a estudiar y a ver un poquito más,
Y me di cuenta, hermano, que Marcos, el autor de este evangelio, hermano, no siempre fue ese Marcos. No siempre fue ese ungido. No siempre fue ese hombre que admirar. Sino que Marcos, amado hermano, fue aquel que tuvo la oportunidad de tener el camino compartido con un apóstol llamado Pablo. Fue aquel que vio milagros y prodigios. Fue aquel que viajó en el primer viaje misionero con el apóstol Pablo y Bernabé. Fue aquel que operó en esa dimensión, pero que en el largo transcurso del camino Marcos se empezó a cansar. Escuche esto. Marcos empezó, hermano, a cuestionar a Dios. Marcos empezó, hermano, a querer, hermano, cansarse de esperar de ver la promesa sobre su vida. Empezó a debilitarse en su fe Marcos. Empezó él, hermano, al punto, hermano, de decirle al apóstol Pablo: ¿sabes qué? Mejor yo ya no quiero estar operando en el camino misionero contigo. Mejor prefiero regresarme de donde vine. Y mira, amados hermanos, esto es algo poderoso, porque Marcos, amado hermano, fue un hombre, hermano, que antes de presentar su evangelio y su perspectiva, hermano, fue un hombre que, como usted y como yo, me da permiso en esta tarde, como usted y como yo, hermano, fue retado en su fe. Como usted y como yo, en veces se sentía que quería echarle ganas, en veces se sentía que no. Marcos fue un hombre, hermano, que en veces persistía, en veces avanzaba y en veces ni siquiera quería llegar al servicio. Está muy callado en esta tarde. Pero Marcos es esa persona que estamos viendo, hermano, en esta tarde, de cómo Marcos, amado hermano, fue una persona, hermano, que aprendió de la manera difícil, hermano, que era el costo del sacrificio de su llamado. Y lo que él hizo fue mejor tirar, hermano, todo delante de Pablo y Bernabé, al punto, hermano, de que él ya no quiso seguir. Entonces, escucha bien, Marcos tuvo que entrar en un proceso privado, solo él y Dios. Marcos tuvo que entrar, hermano, en una escuela, hermano, espiritual, donde él empezó a aprender, hermano, cosas privadas con Dios, porque Marcos no le creía al Señor. Entonces, cuando empiezo a mirar esto, me doy cuenta, en el transcurso de la historia de Marcos, me doy cuenta, amados hermanos, que Marcos empezó, hermano, a entender, hermano, lo que Pablo siempre le decía: que hay cosas en el evangelio, hermano, que nunca las puedes dejar que te separen del amor de Cristo. Que hay cosas en el evangelio que nunca puedes permitir que se apaguen en tu camino. Yo no sé si esta mañana o en esta tarde alguien me está oyendo, que hay cosas, escuche esto, que usted nunca puede descuidar cuando va rumbo a su propósito. Marcos empezó a aprender en lo secreto del hombre, la cual él, hermano, había dejado, que es Pablo, y empezó a entender, hermano, versos como en Romanos: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Hermano, allí empezó a entender, hermano, Marcos, que cuando recibimos a Cristo, no, hermano, fuimos registrados a un asilo de ancianos, sino a un campamento de guerra, donde el enemigo va a tratar de detener tu llamado, tu propósito, va a tratar de estorbar al rumbo del camino profético que Dios te ha enviado a caminar. Marcos empezó a comprender, amados hermanos, que llega un tiempo en el evangelio donde se cansa uno, pero que para esos tiempos donde uno se cansa, uno necesita un toque más. Alguien dígame conmigo en esta hora. Marcos empezó a entender cosas, hermano,
que no pueden ser enseñadas en una universidad, no pueden ser enseñadas, hermano, en una escuela bíblica. Marcos empezó a entender de que había algo en él que necesitaba ser regenerado. Escuche lo que le voy a decir en esta hora, porque esta palabra del Señor, el Señor me habló esta noche, hermano, y el Señor me hacía ver la necesidad del toque, hermano, que el toque de Dios tiene que volver a tu vida. Yo quiero que usted entienda, iglesia, escuche bien. Hay un bautismo, yo lo explicaba esta mañana. Hay un bautismo con muchos refills. Hay un bautismo, pero que tiene que ver una llenura constante. El otro día yo estaba con unos pastores cenando. Creo que le dije al grupo de oración cuando nos juntamos y estamos platicando, hermano, y de repente yo veía que se me acababa muy rápido mi bebida. Muy rápido, hasta jugando con el mesero le dije, creo que tiene un hoyo el vaso, le decía. Y él me decía, no se preocupe, y regresaba y me echaba más. Regresaba y me echaba más. Regresaba y me echaba más. No le miento, esa sentada me tomé como unas 10 cocas, hermano. Y estábamos platicando, y yo creo que por eso no nos íbamos, porque estábamos bien asegurados, ¿verdad? Pero estábamos platicando, pero noté algo. Noté de que en veces, hermano, una llenura no es suficiente para lo que Dios quiere hacer contigo. En veces tu llamado es tan grande que la gente se conforma con una llenura, con un domingo, con un, ay, sentí, mire cómo se me enchinó el cuero. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no solamente quiere enchinarte el cuero, lo quiere destruir para poder entonces levantar el espíritu y que reine tu espíritu, no tu carne. Alguien tiene que decir amén a eso. Tú tienes que entender, amado hermano, que hay un bautismo, pero hay muchas llenuras, que cuando se abaja, hermano, el cántaro hay que volverlo a llenar, que cuando el toque de Dios ya no lo sentiste como antes lo sentías, hay que meterse al lugar secreto para decirle, Señor, necesito un toque más. Amada iglesia, esto es importante, especialmente en el tiempo en el cual vivimos. Tener un servicio bonito ya no es suficiente. Venir a un lugar como este un domingo, una vez, 4 veces al mes. Escuche, esas son 4 veces al mes. No es suficiente. En el tiempo en que vivimos, donde están pasando leyes de pedofilia, donde están pasando leyes de prostitución legal en todos los Estados Unidos, donde el próximo gobernador de California es un transexual, donde quieren meter educación de transgénero, hermano, humano en las escuelas públicas, y nosotros venimos 4 veces al mes para que Dios nos bendiga. El diablo es un mentiroso. Dios quiere visitar tu casa, se quiere meter a tu cuarto, se quiere meter a tu baño, quiere ministrarte mientras estás en la cochera. Que se levante la iglesia poderosa, que se levante una voz en esta generación que diga, no estoy aquí por casualidad y rehúso que el diablo se lleve a mis niños. Se tiene que levantar una voz, un pueblo que diga y represente el reino de Dios en la tierra. Marcos entendió esto. Marcos dijo, ya sé lo que me hace falta. No me hace falta aplauso, no me hace falta motivación, porque el aplauso y la motivación se van a terminar. Lo que me hace falta es un toque divino de Dios que me haga seguir adelante cuando nadie me aplaude, cuando nadie me apoya, cuando nadie me llama. Yo no sé si alguien en esta hora puede decir amén a eso. Marcos entendió, hermanos, de que es necesario seguir llenándose. Esto me impresiona porque en el capítulo 2 de Hechos, usted mira en el capítulo 2, hermano, el famoso capítulo de la llenura del poder del Espíritu Santo. Y usted mira en el capítulo 2 cómo el Espíritu Santo, hermano, descendió a la tierra en la entrada triunfal del Espíritu Santo a la tierra. Llegó a un lugar llamado el aposento alto, donde habían 120 personas orando
orando y clamando, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 3 tú miras a aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, tomar posesión de las calles, de los lugares, de los callejones, de las aldeas. Unos fueron y se encontraron en el capítulo 3 a un paralítico que dice la Biblia que estaba en la puerta de la hermosa, y llegó Pedro y Juan y le dijeron: yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que recibí anoche, eso te puedo dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice la Biblia que ese hombre se le enderezaron los tobillos y se levantó. En el capítulo 4 tú miras que ellos ahora están turbados. ¿Por qué? Porque fueron golpeados y fueron ordenados a nunca hablar del nombre de Jesús y nunca más predicar el evangelio. Los callaron, pero en el capítulo 4 llegaron a un grupo de hermanos que estaban en la ciudad y les dijeron: nos prohibieron hablar de Jesús y nos dijeron que ya nunca más prediquemos. Ellos dijeron: no se preocupen, vamos a orar. Y dice la Biblia, amados hermanos, que cuando empezaron a orar, así como 2 capítulos antes, el Espíritu Santo descendió a ese lugar y llenó a todos del Espíritu y de su poder. Lo que te quiero decir es que nos confiamos con el capítulo 2, pero también hay llenura en el capítulo 4, también hay llenura en el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay llenura en tu vida cuando tú la necesites. Yo no sé si alguien en esta hora dice amén a eso. Yo sigo creyendo que California necesita el avivamiento, necesita fuego, necesita familias que declaren y profeticen sobre sus regiones. No necesita otra iglesia más, hay muchas ya. Lo que necesita es que las que ya están puestas se aviven con el poder del fuego del Espíritu Santo. Empezamos a mirar, iglesia, mira esto, de que hay llenura, que ellos pensaban que la única llenura iba a ser la de Juan capítulo 20, recibí de Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2 cayó el Espíritu Santo, y después en Hechos 4 volvió a caer el Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo hasta el verso capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo ya no solo está llenando, pero ahora está hablando: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra de Dios, dice el Espíritu Santo. Amados hermanos, la iglesia necesita entender que Dios quiere darnos un toque más. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y dice que le trajeron a un ciego. Vamos a ver si lo sana. Ya está viejo. Vamos a ver si el poder que él tiene lo puede sanar. Y probaron a Jesús. Los de la aldea probaron a Jesús. Los de la aldea, los que viven en las limitaciones, los que viven, hermano, en un lugar limitado, siempre va a querer probar a Dios. Señor, pues si tú lo dices, si tú lo eres, Señor, pues hazlo, Señor, si tú eres, Señor. Esa es la conversación y el habla de la gente que vive en la limitación de la aldea. Y trajeron a Jesús a un ciego y le dijeron: Señor, este hombre está ciego, a ver, sánalo. Y dice la Biblia, amados hermanos, que el Señor no lo sanó allí, porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero mientras estás conectado a lugares de limitaciones, Dios no puede hacer nada contigo. Ay, ay, ay. Dios no lo sanó allí, porque mientras estás conectado con gente con mentalidad de aldea, nunca va a poder traer una manifestación de lo sobrenatural sobre tu vida. Y dice la Biblia que lo tomó de la mano. Escuche esto. ¿Y qué hizo? Lo sacó de la aldea. Amados, iglesia, el milagro más grande que recibió este hombre, hermano, antes de su vista, fue que Jesús lo sacó de su limitación.
Y hay cosas que Dios quiere hacer antes de ser cosas más grandes. Primero tiene que ser cosas más pequeñas. Aleluya. Y Dios dice: te tengo que sacar de tus limitaciones para entonces darte una visión. Yo no te puedo dar una visión con una mentalidad de aldea, porque la visión que yo tengo tienes que tener mentalidad de naciones. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien me está oyendo. Yo no te puedo dar una visión con una mentalidad de un lugar chico. Tengo que darte la visión de con una mentalidad que requiere una mentalidad de naciones, de ciudades. Por eso es, amado hermano, que a mí me da permiso. Me da, hermano, permiso en esta hora. Por eso a mí yo me gozo, porque cuando fueron a decirle, hermano, el rey a sus mensajeros, a sus siervos: vayan, decirle a todos los invitados que ya está la fiesta lista. La Biblia dice que todos los invitados se excusaron. Por lo tanto, amados hermanos, él fue a tomar gente que no lo merecía, gente que estaba manca, que estaba, hermano, en un momento difícil de su vida, que estaba, hermano, trastornada, estaba pobre, estaba en las calles, en los callejones. Y el Señor le dijo: a ellos traédmelos, a ellos. ¿Por qué? Porque, escuche bien, porque el primer invitado tenía él la oportunidad de venir y no vino. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermano, que había comprado una hacienda. ¿Está conmigo? Y el otro dice que había comprado bueyes. Y el tercero que se había casado y no lo dejaba ir aleluya, su esposa. Alabado sea el Señor, alábale. Entonces el Señor dice: la mentalidad que yo te voy a dar es una mentalidad mucho más grande. Yo invité al de la hacienda porque en mi reino yo quiero gente que tenga mentalidad de expansión, de territorios. Gente que dice: yo conquisté una cosa, pero voy a conquistar otra. Y él dijo: yo no quiero saber no quiero saber, hermano, por qué se excusó. Quiero saber por qué lo invitó. ¿Y por qué lo invitó? Porque esa gente tenía mentalidad de expansión y de conquista. El próximo tenía una mentalidad de siervos. Oiga, una mentalidad de bueyes, una mentalidad de que no, pastor, usted dígame a qué horas me quiere en la iglesia, y si es a la 1, 3 de la mañana, usted diga: yo estoy allí. Yo me acuerdo, hermano, que ese es el primer paso que tomamos con mi esposa hace muchos años, y es algo que nunca podemos perder, ni aquí ni afuera. Porque el servicio desata, hermano, una bendición y te abre puertas a entrar a dimensiones que otros nunca pudieran entrar. Y le dijo: yo quiero invitarte, pero estás tan ocupado. Pero yo no quiero saber por qué se excusó, sino por qué lo invitó. Porque tenía mentalidad de siervo, de servidor. Oiga, al otro le dijo: ¿y tú por qué no puedes venir? Yo no puedo, y me invitaste, pero no puedo porque me casé. Yo no quiero saber por qué te excusaste, quiero saber por qué lo invitaste, Señor. Y es porque hay gente que Dios necesita en su reino que tiene mentalidad, oiga esto, de compromiso. Mentalidad de compromiso. Entonces el Señor dice: voy a hacer algo grande, te voy a dar una visión, pero antes de darte la visión tengo que sacarte de la aldea. Vives muy limitado, estás rutinariamente viviendo el evangelio. Yo quiero que esperes a las 3 de la mañana una visitación sobrenatural. Quiero que vivas con una expectativa de que voy a hacer algo con tus hijos. Quiero que sepas que el hijo drogadicto no tiene nada en contra del poder del Espíritu Santo, que lo puede bautizar ahí en su cama. Iglesia, este es el evangelio que Marcos presentó. El evangelio que se relaciona a usted y a mí. Un evangelio que nos dice: van a haber momentos buenos, pero también van a haber momentos difíciles. Un evangelio, hermano, que él presentó y dijo: es que este hombre que yo estoy viendo me recuerda a mí. Déjame imaginarme qué es lo que dijo Marcos. Me recuerda a mí, porque el primer toque me animé. En el primer toque caminé con Pablo. En el primer toque operé y funcioné en el viaje misionero. Pero de repente algo pasó. No tenía la visión clara. Veía a los hombres como árboles, y los hombres no son árboles, ni los árboles son hombres. Lo que él está diciendo es de que hay cosas que Dios te revela, que cuando no están claras no hagas ninguna movida. Cuando no están claras no tomes ninguna decisión. Cuando no están claras no te metas a lugares donde no puedes ver claro. Y Dios le dijo: pero espérate, necesitas un toque más. Y dice la Biblia que lo sacó de la aldea. La aldea.
La aldea que tiene atrapados a muchos, los sacó de la aldea. Y cuando los sacó de la aldea, puso su mano sobre la saliva que estaba en los ojos. Hay otro evangelio, el único que narra la misma historia pero diferente. Dice que escupió al lodo y hizo allí, a la tierra, hizo lodo y volvió a ponerle, como en el Edén, amados, lodo en los ojos, y puso su mano para activar su visión. Y dice la Biblia que él dijo: ahora sí veo claro. Alguien necesita ver claro. Necesitas, ¿sabe lo que te va a dar la claridad? Un toque más. Un toque más. Un toque de Dios que viene a aclarar tu vida. Un toque más que te quita las preguntas y las confusiones y las será o no será. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere darte un toque poderoso de su mano, al punto de que pueda Él aclarar tu visión y puedas caminar, hermano, y funcionar en un camino claramente. Tú sabes el próximo paso porque ya me lo revelaron. Yo sé lo que viene porque el Señor ya me lo habló. Usted puede empezar a hablar de esa manera. No, ¿qué? ¿A dónde vas? Pues quién sabe, aquí estamos alabando al Señor, gloria al Señor, y que su nombre sea glorificado. Su nombre va a ser glorificado y tú te vas a quedar estancado, porque lo que necesitas es un toque divino de Dios para que venga a traer glorificación a ti, hermano, por medio del que te llama. No sé si alguien en esta hora puede decir amén a eso. Mire, yo ya voy a terminar en esta hora, pero lo sacó de la aldea. Y lo que me impresiona es esto. Me impresiona, amados hermanos, que Dios es un Dios de paciencia. Dije, Dios es un Dios de paciencia. Hay cosas que Marcos todavía no escribía, que estaban en su espíritu. Y Dios dijo: tu historia no termina así, Marquitos. Aún cuando no ves claro, cuando necesitas un toque más, te voy a estar revelando cosas que en el futuro vas a tener que escribir. Y hay cosas, amados hermanos, que Dios está dándole a su iglesia. Ahorita Dios te está hablando de cosas. Dios está revelando cosas. Hay gente aquí que me atrevo a decir que tienen libretas llenas de lo que Dios les habla. Y no lo puedo decir a nadie porque luego la gente dice que estás loco. Pero es que Dios habla. Es que Dios revela. Claro, no vamos a decir, ¿verdad?, que Dios hace cosas así medias raras también. Pero Dios habla a sus hijos. Marcos recibió una revelación. Escuche esto. ¿De qué escribir? El que dejó todo, el que no siguió caminando con Pablo, tuvo un encuentro con Dios para recibir también él un toque más. Amados, la próxima etapa de tu vida está basada en el toque más. No te conformes. Necesitas un toque más. Es que el Señor ya me llenó el domingo pasado. Necesitas un toque más. Para donde vas necesitas un toque más. Mire esto. Yo termino con esto. Marcos quiso volver, déjeme pensar, después de su experiencia, para ser restaurado otra vez, para ser otra vez, hermano, levantado, después que había dejado todo. Porque dice la Biblia que él abandonó a Pablo y a Bernabé, los abandonó. Pero después que él regresó a recibir un toque más, dice la Biblia, amados hermanos, que él quiso volver otra vez al campo misionero. Y Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a las iglesias que plantamos, a los hermanos que dejamos allí. Y Bernabé le dijo: ok, vamos, espérate, voy a traerme a Marcos, porque Marcos ya recibió un
toque más. Y esto es lo que me impacta. Escuche esto. Escuche esto. Pablo le dijo, ¿quién era Pablo? El gran Pablo. Le dijo a Bernabé: olvídate. Yo no quiero nada con Marcos. Y si te vas a conectar con Marcos, también te corto, Bernabé. Pablo cortó a Bernabé y continuó y escogió a Silas. Pero yo quiero que me escuche esto. Solo porque hay gente que ya no te aprueba, no importa que sea el apóstol Pablo. Solo porque hay gente que ya no quiso conectarte otra vez al llamado de Dios, no quiere decir que Dios no va a hacer la obra contigo. Marcos recibió un toque más. Ay, yo quisiera que alguien me dijera amén en esta hora. Marcos, el que dejó todo. Marcos, el que cuitió. Marcos, el que ya no caminó en su propósito. Después de recibir el toque de Dios, ni Pablo lo pudo detener. Ay, ay, ay. Yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Usted, su vida, su ministerio no depende en un hombre, depende en el llamado de Dios. Hay gente que aunque te quiera detener, tú tienes que decirle: espérate, porque todavía tengo que escribir el evangelio de Marcos. Iglesia, tenemos que operar en los propósitos eternos de Dios y no permitir que la falta del toque de Dios, que la falta de la experiencia con Dios en la intimidad nos esté deteniendo. Y cuando Dios nos toque, y cuando recibamos fuerza, y cuando recojamos el manto que tiramos, y cuando tomemos otra vez el trabajo de nuestra asignación, habrán Pablos que nos dirán, y con todo respeto a Pablo porque fue un gran hombre de Dios, pero ni Pablo pudo detener lo que Dios quería terminar en hacer en Marcos. Y yo quiero decirte, no importa si tú no eres perfecto, no hay nadie perfecto. Y la gente que quizá ve tus imperfecciones y dice: jamás podrá ser levantado ya por Dios. El diablo es un mentiroso. Dios nos libre de ser un Pablo que no permite que un Marcos se levante y vuelva a operar en el propósito eterno del Señor.